Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, iluminando nuestro vecindario con un cálido resplandor naranja. Mientras estaba en la cocina, preparando la cena, la suave melodía de la radio llenaba el aire, creando un ambiente acogedor. Mi hijo, Eric, acababa de regresar a casa de la universidad por el fin de semana. Había una energía reconfortante en la casa que extrañaba profundamente. Era como si la familiaridad del hogar me envolviera en un abrazo cálido. Al llegar a casa, sentí esa calma familiar que solo se experimenta en el hogar. Mirando a mi madre, recordé cuánto había cambiado desde que era niño. Solo parecía que había pasado un día desde que me seguía por toda la casa, haciendo preguntas interminables sobre la vida. Ahora, a mis 21 años, ya no era ese niño, sino un joven fuerte y confiado, aunque a veces me sentía distante de ella. Era difícil comprender cómo nuestra relación había evolucionado con el tiempo. Cuando nos sentamos a cenar, noté algo diferente en la forma en que me miraba. Había una intensidad en su mirada que me hizo detenerme. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Hablamos sobre sus clases, sus amigos y cuánto extrañaba el hogar. Pero había un aire de tensión que llenaba el espacio entre nosotros, un algo que no podía definir. Esa noche me sentí un poco incómoda, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo un momento pasajero. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer con frecuencia antes de que me fuera a la universidad. La sala estaba acogedora, con la luz tenue y los suaves cojines creando el ambiente perfecto para una noche tranquila. Pero mientras la película se desarrollaba, noté que mamá me miraba más de lo habitual y sentí que había una tensión en el aire. No podía evitar preguntarme qué estaba ocurriendo. Mientras estaba sentada en el sofá, sintiendo la cercanía de Eric, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando nuestras manos se rozaron. La chispa que sentí fue eléctrica, algo que no debería haber sentido. Me asusté y retiré rápidamente mi mano, tratando de desviar la atención. ¿Qué te pasa, mamá?, me preguntó con voz suave, casi preocupada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía cómo explicarle la confusión que sentía, así que traté de restarle importancia. Nada, cariño, solo estoy cansada. A pesar de su respuesta, sabía que algo había cambiado entre nosotros. La atmósfera se había vuelto densa, llena de pensamientos no expresados. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Me sentía frustrado y confundido, preguntándome si realmente había algo más entre nosotros. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago, sintiendo que los eventos de la noche anterior no eran solo mi imaginación. Cuando bajé a la cocina, vi a Eric sentado a la mesa con una taza de café, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. «Buenos días», dije, tratando de forzar una sonrisa. «Estaba pensando en salir a caminar más tarde. ¿Te gustaría acompañarme?» La idea de pasar tiempo a solas con él me llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo deseaba recuperar la conexión que teníamos. La caminata parecía ser lo que ambos necesitábamos. Al principio todo parecía normal. Caminábamos uno al lado del otro, hablando de recuerdos y planes futuros. Sin embargo, en algunos momentos, el silencio entre nosotros se sentía más pesado de lo habitual. En un claro con una hermosa vista del valle, me detuve y miré a mi madre. «Siempre has estado ahí para mí, mamá», le dije. En su rostro vi algo que no podía ignorar. Cuando escuché esas palabras, sentí que mi corazón se aceleraba. «Eric, sabes cuánto te quiero, ¿verdad?». «Component placement», le respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero en ese momento, sentí un nudo en la garganta, incapaz de articular lo que realmente quería decir. Pero no de esa manera. La tensión aumentaba entre nosotros, como un hilo delgado que estaba a punto de romperse. Pero, ¿por qué se sentía así? Quería ser honesto con ella. «No estoy confundido, mamá. Sé cómo me siento», le dije, tratando de transmitir la verdad que me pesaba en el corazón. La expresión de su rostro me decía que estaba sintiendo lo mismo, y eso solo aumentaba mi confusión y frustración. «Eric, esto no es correcto. Eres mi hijo.
y no podemos dejar que esto se interponga entre nosotros, le dije con la voz temblorosa. Sentía que estaba cruzando una línea peligrosa y sabía que tenía que poner límites. Debemos ser cuidadosos. Esto no está bien. Mis palabras parecían ahogarse en la tensión del momento, pero sabía que era necesario. El aire entre nosotros estaba cargado de emoción. Lo sé, mamá, pero no puedo evitar cómo me siento. He intentado empujar estos sentimientos, pero siempre regresan. La angustia en su voz me hizo querer abrazarlo, pero sabía que eso solo complicaría las cosas. Era un momento que ninguno de los dos había anticipado. Quizás sería mejor que volvieras a la universidad mañana, le sugerí suavemente, aunque mi corazón se hundió al decirlo. Creo que ambos necesitamos espacio para aclarar nuestras cabezas. Él asintió lentamente y vi la tristeza en sus ojos. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no lo hacía más fácil. La mañana siguiente, mientras empacaba mis cosas, sentí que un capítulo importante de mi vida estaba cerrándose. La atmósfera estaba cargada de emociones no resueltas. Al mirar a mi madre, deseaba poder decirle que todo estaría bien, pero las palabras se me atragantaban. «Adiós, mamá», murmuré antes de salir de casa. Al ver que se iba, el hogar se sintió vacío, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, reflexionando sobre lo que había sucedido. La casa estaba demasiado silenciosa sin él, y cada rincón me recordaba lo que habíamos compartido. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta al distanciarnos, pero el dolor de la separación me afectaba profundamente. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina, pero todo se sentía diferente. La ausencia de mi madre era palpable, y me encontraba pensando en ella más de lo que debería. A veces me sorprendía recordando momentos simples que compartimos, y eso solo aumentaba la confusión en mi mente. Con cada día que pasaba, sentía un vacío en mi corazón. Intentaba distraerme con las tareas del hogar, pero nada podía llenar ese espacio. Cada vez que escuchaba un ruido en la casa, esperaba que fuera él. Era como si la distancia no estuviera resolviendo nada, sino solo haciendo que nuestras emociones se intensificaran. Me sentía atrapado en una espiral de pensamientos y sentimientos contradictorios. Quería volver a esos momentos simples, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se interponía en nuestro camino. La relación entre madre e hijo, que siempre había sido sencilla y pura, ahora se había transformado en algo complicado. Una noche, después de pasar horas en la cama, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón se hundió. Sabía que era él. «¿Puedo entrar, mamá?». Su voz sonaba dudosa y llena de conflicto. A pesar de que mi mente gritaba que debía crear distancia, supe que no podía evitarlo. «Adelante», respondí en voz baja, sentándome en la cama. Al entrar, supe que ambos necesitábamos abordar lo que había sucedido. Me senté en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia. «Lo siento», dije, con la voz cargada de arrepentimiento. No debí decir lo que dije antes. La verdad era que estaba luchando con mis emociones y no sabía cómo manejar lo que sentía. «Sé que esto es confuso», le respondí con ternura, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Pero lo que ocurrió antes no puede volver a suceder. Debemos ser cuidadosos». Era un momento de dolor, pero también de entendimiento mutuo. Ambos sabíamos que las cosas no podían continuar de la misma manera. «No quiero perderte», le dije, sintiendo la tristeza que emanaba de cada palabra. «No voy a perderte», me aseguró, pero también sentí la tensión entre nosotros. «Tenemos que establecer límites, Eric. Esto es un territorio peligroso». La verdad era que estábamos atrapados en una situación que nunca habíamos imaginado. «No quiero que nuestra relación se convierta en algo complicado. Siempre serás mi hijo, y eso es lo más importante para mí». Sentía que estaba desgarrándome por dentro al hablar así, pero sabía que era necesario. Necesitábamos volver a la normalidad, a la calidez de nuestra relación anterior, donde la confusión y el deseo no nos separaran. «Entiendo, mamá. Quiero volver a esos días, donde solo éramos tú y yo, disfrutando de cada momento sin esta tensión. Pero hay algo dentro de mí
que no puedo ignorar, respondí, sintiéndome atrapado entre mi deseo de estar cerca de ella y el miedo de perder esa conexión. Miré a Eric, viendo la lucha en su rostro. Quizás deberíamos hablar de esto más a fondo. Tal vez un consejero o un terapeuta pueda ayudarnos a entender lo que está sucediendo, le sugerí, deseando encontrar una salida a esta situación tan delicada. No estamos solos en esto. Hay profesionales que pueden guiarnos. La idea de hablar con alguien sobre nuestros sentimientos me asustaba, pero sabía que era un paso que teníamos que considerar. Podría ser útil, respondí con un suspiro. No quiero que esto nos separe, mamá. Eres lo más importante para mí y me duele pensar que podemos perder nuestra relación. Lo sé, cariño. Y no quiero que eso suceda, respondí, sintiendo lágrimas en mis ojos. La vida puede ser confusa a veces, y nuestras emociones son complicadas. Pero quiero que sigamos adelante, sin importar cuántas dificultades enfrentemos. Era un momento de conexión genuina, donde ambos estábamos vulnerables y dispuestos a luchar por lo que teníamos. Tal vez podamos empezar de nuevo, hacer un esfuerzo consciente para restablecer nuestros límites y seguir adelante, sugerí, sintiéndome un poco más aliviado al tener una dirección. Podemos hacer cosas juntos, como salir a caminar o ver películas, pero con la intención de restablecer lo que solíamos tener. Eso suena bien, Eric. Necesitamos tiempo para sanar y reconstruir nuestra relación, le respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Podemos hacerlo, pero debemos ser pacientes el uno con el otro. Aprender a navegar por estos sentimientos tomará tiempo. Estoy dispuesto a hacerlo. No quiero que esta confusión nos detenga. Aprenderemos a manejarlo juntos, le dije, sintiendo un nuevo sentido de determinación. Había algo reconfortante en el hecho de que ambos estábamos dispuestos a trabajar en nuestra relación. Así es, cariño. Somos un equipo y siempre lo seremos. Aunque estemos pasando por un momento difícil, siempre podremos contar el uno con el otro, le respondí, sintiendo un renovado sentido de unidad. Vamos a dar un paso a la vez, y lo más importante es que nos mantengamos abiertos y honestos. Me gusta ese plan, mamá. Estoy aquí para ti y sé que tú estás aquí para mí. Siempre seremos más fuertes juntos, respondí con una sonrisa, sintiéndome más optimista sobre nuestro futuro. La tensión entre nosotros comenzó a desvanecerse, dando lugar a una nueva forma de entendernos y apoyarnos mutuamente. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con una caminata mañana por la mañana? Zrenia le propuse, sintiendo que ese simple gesto podría ayudar a sanar nuestra relación. Podemos hablar sobre cosas que nos gusten, recordar momentos felices y simplemente disfrutar del tiempo juntos. Me encantaría eso, mamá. Estoy ansioso por volver a esos momentos simples, donde todo se siente bien, le dije, sintiendo que finalmente podíamos comenzar a reconstruir lo que habíamos perdido. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación y simbolizando un nuevo comienzo para ambos. Así es, Eric. Estamos en este camino juntos y estoy agradecida por tenerte en mi vida. No importa lo que pase, siempre serás mi hijo y eso nunca cambiará, le respondí, sintiendo una calidez en mi corazón. Sabía que las cosas no volverían a ser exactamente iguales, pero había una esperanza renovada en el aire. Mientras nos abrazábamos, sentí que la confusión y la tristeza se desvanecían lentamente, dejando espacio para una nueva conexión. Gracias por estar aquí, mamá. Juntos podemos superar cualquier cosa, le dije con sinceridad. Siempre estaré aquí para ti, Eric. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Siempre seremos madre e hijo, y eso es lo que importa. En ese momento, supe que nuestra relación podía ser reparada y que juntos podríamos encontrar la manera de seguir adelante hacia un futuro mejor.